Me prometió una vida juntos. Y yo le creí. Confié mientras callaba cosas que me dolían. Mientras aceptaba ausencias. Mientras alguien más decidía por nosotros. Nunca imaginé el precio de amar en secreto. Mi vida era sencilla. Trabajo, familia, rutinas normales. Nada extraordinario. Hasta que él llegó con palabras suaves y un amor que no podía mostrarse. Decía que me amaba, pero siempre a puertas cerradas. Su mundo era distinto al mío. Apellidos importantes. Decisiones que no se discuten. Una familia que no perdona errores, ni elecciones. Yo creía que el amor podía esperar. Que el silencio era paciencia. Que, al final, me elegiría a mí. No veía al villano observando desde cerca. Ni el poder moviendo todo en la sombra. Yo aún no sabía lo que estaba por venir. Nunca pensé que una promesa pudiera pesar tanto. No al principio. Al principio, las promesas parecen ligeras, casi necesarias para respirar. Él me habló de una vida juntos una noche en la que la casa estaba en silencio y las luces eran pocas. No levantó la voz. No hizo gestos grandes. Solo dijo que conmigo todo parecía posible. Yo no respondí de inmediato. Aprendí desde pequeña que las palabras importantes no se aceptan a la ligera. Vengo de una familia donde nada se regala. Ni el amor. Ni la confianza. Su familia era distinta. No por el afecto, sino por el poder. Desde fuera, parecían impecables. Un apellido respetado. Negocios que nadie cuestionaba. Reuniones donde todo estaba calculado, incluso las sonrisas. La primera vez que entré en su casa sentí que no pertenecía. No porque me lo dijeran, sino porque el aire mismo parecía medir quién merecía estar allí. Su madre fue correcta conmigo. Demasiado correcta. De esas mujeres que nunca alzan la voz porque no lo necesitan. Me preguntó de dónde venía, qué hacía, qué esperaba de la vida. No escuchaba mis respuestas. Las evaluaba. Su padre casi no me habló. Un saludo breve. Una mirada que no se detuvo en mí ni un segundo más de lo necesario. Yo ya sabía lo que eso significaba. En ese mundo, la indiferencia es una forma de desprecio. Y luego estaba él. Siempre dividido. Conmigo era distinto. Se permitía reír. Decía mi nombre como si fuera algo frágil. Me tomaba la mano con una urgencia que no coincidía con su vida pública. Nuestro amor no nació limpio. Nació escondido. No hubo una decisión clara de empezar así. Simplemente ocurrió. Un mensaje que no debía enviarse. Una conversación que se alargó más de la cuenta. Un sentimiento que creció en un lugar donde no tenía permiso. Él decía que era temporal. Que su familia no entendía todavía. Que había cosas que debían acomodarse antes. Yo escuchaba. Siempre escuchaba. Porque cuando amas a alguien que vive rodeado de poder, aprendes rápido que el tiempo no te pertenece. Que los planes no se hacen en voz alta. Que la paciencia se vuelve una forma de amor. Había reglas que nunca se dijeron, pero que ambos conocíamos. No aparecer juntos en ciertos lugares. No dejar rastros. No preguntar demasiado. A veces me dolía. No lo voy a negar. Pero él sabía decir las palabras exactas para calmarme. No quiero perderte, me decía. Solo necesito que confíes en mí. Y yo confiaba. Porque quería hacerlo. Porque creer era más fácil que aceptar que algo estaba mal desde el inicio. Con el tiempo, empecé a notar presencias incómodas. Personas que parecían observarme más de lo normal. Comentarios velados. Advertencias disfrazadas de consejos. Su hermana era la más evidente. Siempre elegante. Siempre sonriente. Siempre recordándome, con sutileza, que su mundo tenía reglas que yo no conocía. Aquí las cosas no se improvisan, me dijo una vez. Todo se decide con anticipación. No supe si era una amenaza o una confesión. Y luego estaba él. El que nunca se presentaba del todo. El que siempre parecía estar un paso adelante. Un socio de la familia. Amigo cercano de su padre. Un hombre que hablaba poco,
pero sabía demasiado. Cuando me miraba, sentía que me desnudaba sin tocarme. Nunca dijo nada directamente. No lo necesitaba. Había una tensión constante. Como si mi presencia fuera tolerada, pero no aceptada. Como si todos supieran algo que yo ignoraba. Él, en cambio, insistía en la promesa. Una casa lejos de allí. Una vida donde nadie decidiera por nosotros. Un futuro construido desde cero. Yo empecé a imaginarlo. No porque fuera ingenua, sino porque necesitaba creer que tanto sacrificio tenía sentido. Pero había noches en las que él se iba antes de tiempo. Llamadas que interrumpían momentos íntimos. Cambios de humor que no sabía explicar. Cuando preguntaba, siempre había una respuesta. Nunca completa. Nunca falsa del todo. Son asuntos familiares, decía. Nada que deba preocuparte. Aprendí a no insistir. A guardar mis dudas. A hacerme pequeña cuando era necesario. Eso también es parte de amar en secreto. Reducirte para no incomodar. La promesa se repitió muchas veces. Siempre igual. Siempre en voz baja. Te prometo que algún día todo será distinto. Yo no sabía que mientras él me prometía un futuro, ya estaba cumpliendo otro. Uno que no me incluía. Uno que llevaba años planeándose sin mí. En ese momento, yo aún creía que el amor podía más que las decisiones heredadas. Que el deseo podía desafiar estructuras. Que las familias poderosas también cometían errores por amor. No entendía todavía que, en ciertos mundos, el amor no es una elección. Es una debilidad. Y yo estaba a punto de convertirme en la suya. Después de aquella promesa, mi vida empezó a organizarse alrededor de migajas. No lo digo con amargura. Lo digo con la claridad de quien, mirando atrás, entiende en qué momento empezó a ceder terreno. Yo tenía mi trabajo, mi rutina, mis cuentas. Un apartamento sencillo, paredes delgadas, vecinos que se saludaban sin conocerse. Una vida que no llamaba la atención de nadie. Y, sin embargo, desde que él apareció, todo se volvió doble. Mis días eran normales. Mis noches, un secreto. No era solo esconder una relación. Era aprender a ocultar una emoción. A disimular la ilusión cuando me llegaba un mensaje. A mantener el rostro tranquilo cuando sabía que lo vería. A mentir con naturalidad cuando alguien preguntaba con quién estaba hablando. Mis amigas notaron el cambio antes que yo. No porque fueran entrometidas, sino porque el amor se nota en los gestos más pequeños. Estás distinta, me dijo una tarde, mientras bebíamos café. Como si estuvieras esperando algo todo el tiempo. Yo sonreí y cambié de tema. Siempre he sido buena cambiando de tema. En mi familia, el secreto era casi una tradición. No por maldad, sino por supervivencia. Mi madre aprendió a callar para evitar discusiones. Mi padre aprendió a trabajar y no preguntar. Yo aprendí a guardar lo que siento para no incomodar a nadie. Por eso no me asustaba el silencio. Lo que me asustaba era el tipo de silencio que él traía consigo. Un silencio con reglas. Con consecuencias. Al principio, los encuentros eran más simples. Un restaurante pequeño lejos del centro, donde nadie lo reconociera. Un paseo rápido en auto con la música baja. Un par de horas en las que él parecía olvidar su apellido. En esos momentos era fácil creerle. Su mirada no era la de un hombre jugando. Era la de un hombre desesperado por sostener algo que se le escapaba. Me hablaba de su infancia, pero siempre por encima. Nunca entraba en detalles. Decía que en su casa se valoraba la disciplina. El orden. La imagen. Mi padre cree que la familia es una empresa, me dijo una vez, con una sonrisa que no alcanzó a ser risa. Y que nosotros somos parte del inventario. Yo no supe qué responder. Porque en mi casa la familia era otra cosa, cansancio, cuidado, discusiones pequeñas, reconciliaciones torpes. No había poder. Solo había vida. Aún así, yo quería estar cerca de él. No por interés, no por ambición. Sino porque con él me sentía vista de una forma que no había sentido nunca. Había algo en su manera de escucharme que me desarmaba. Como si mi voz fuera importante.
como si mis pensamientos tuvieran peso. Conmigo no tienes que fingir, me dijo una noche. Y yo casi le creí del todo. Pero el mundo de él se filtraba por las rendijas. En una ocasión, me pidió que lo acompañara a un evento. No como pareja. Como alguien cercana. La forma en que lo dijo me dolió, pero acepté. Me puse un vestido discreto. Nada que llamara la atención. Nada que pudiera ser interpretado como un desafío. Cuando llegamos, lo primero que sentí fue el cambio en el aire. Ese tipo de ambiente donde la gente sonríe con los dientes y juzga con los ojos. Él caminó a mi lado, pero no me tomó la mano. Me habló cerca, como si eso bastara. No es que me avergüence, susurró. Solo, aquí todo se malinterpreta. Yo asentí. Porque una parte de mí quería ser comprensiva. Y otra parte, la más orgullosa, quería irse. Su madre se nos acercó apenas entramos. Perfecta, como siempre. Vestida con una elegancia fría. Qué gusto verte, me dijo a mí, y el gusto sonó ensayado. Luego lo miró a él, y su mirada fue una orden. Él se tensó apenas un segundo. Yo lo noté. Siempre lo notaba. Durante el evento, varias personas se acercaron a saludarlo. Hombres mayores, mujeres jóvenes, parejas que hablaban de negocios como si hablaran del clima. A mí me presentaba con frases breves. Ella es, y decía mi nombre. Nada más. Yo sonreía. Contestaba lo necesario. Me mantenía en mi lugar. Pero una mujer se quedó mirándome con demasiada atención. Alta, impecable, con un anillo que brillaba como una declaración. Me saludó con amabilidad y luego, sin cambiar el tono, soltó, no te había visto antes. No era una pregunta. Era una señal. Él la saludó rápido, con una cortesía extraña, como si no quisiera darle espacio. Y cuando ella se alejó, él respiró hondo, como si hubiera sobrevivido a algo. ¿Quién es?, pregunté. Nadie, respondió demasiado rápido. Solo alguien del círculo. Esa noche, cuando me dejó en casa, me besó con una urgencia distinta. Como si necesitara convencerme de algo. Como si necesitara convencerse él. No dejes que te afecten, me dijo, con la frente apoyada en la mía. Son gente que vive de apariencias. Yo quise creerle. Pero la imagen de esa mujer no se me fue. Ni su anillo. Ni la manera en que él se tensó. Los días siguientes, él fue más cariñoso. Más atento. Mensajes más frecuentes. Promesas más precisas. Me habló de un viaje. De un departamento que podríamos rentar temporalmente. De un plan de escape. Yo escuchaba y, por momentos, me emocionaba. Era inevitable. Cuando alguien con poder te promete huir, suena a amor verdadero. Suena a sacrificio. Pero también suena a peligro. Mi madre empezó a sospechar sin saber qué. Solo me observaba más. Me preguntaba a qué hora llegaba. ¿Por qué sonreía sola? ¿Por qué cambiaba de perfume? No te estoy interrogando, me dijo una noche, mientras doblaba ropa. Solo, te siento lejos. Yo me senté en la cama y sentí un nudo en la garganta. Porque era cierto. Estaba lejos. Estaba viviendo en un lugar donde nadie de mi casa podía entrar. Estoy bien, le dije. Solo estoy cansada. Mi madre no insistió. Ese era su lenguaje del amor, no presionar, no invadir. Pero la preocupación se le dejó ver en los ojos. Y esa mirada me acompañó durante días. En el trabajo también hubo cambios. No por mi desempeño, sino por mi distracción. Hubo un error pequeño en un reporte, nada grave, pero me llamaron la atención. Te estás desconcentrando, me dijo mi jefe. No te pareces. Yo pedí disculpas y prometí mejorar. Salí de esa oficina con una sensación amarga. Porque era la primera vez que el secreto empezaba a costarme cosas reales. Una tarde, él me llamó y me pidió que nos viéramos. Su voz sonaba distinta. Más baja. Más tensa. Cuando llegó, no traía la suavidad de siempre. Traía prisa. Y algo parecido al miedo. ¿Qué pasa?,
Pregunté. Él tardó en responder. Me miró como si yo fuera el único lugar seguro que le quedaba. Mi padre está presionando, dijo al fin. Quiere que formalice cosas. La palabra, formalice, me hizo sentir un frío inmediato. Porque en su mundo, formalizar no significaba amor. Significaba acuerdo. ¿Cosas con quién? Pregunté, intentando que mi voz no temblara. Él se acercó. Me tomó las manos. Con nadie que importe, dijo. Solo negocios, compromisos, tú sabes. Yo no sabía. Y esa fue la parte más humillante, descubrir que yo no entendía el idioma real de su familia. Le pregunté si él quería estar conmigo de verdad. No, un día. No, cuando se pueda. De verdad. Él me miró con una intensidad que me desarmó. Yo ya estoy contigo, me dijo. Aunque no te lo pueda dar todo todavía. Esa frase me dejó en un lugar imposible. Porque no era una mentira completa. Tampoco era una verdad. A veces, el dolor nace así. No de un golpe. Sino de una frase que te obliga a aceptar poco a poco que estás recibiendo menos de lo que mereces. Esa noche, al despedirnos, él me abrazó como si se aferrara a mí. Prométeme que no vas a rendirte, me susurró. Yo no respondí de inmediato. Porque en el fondo, por primera vez, sentí que tal vez la que se estaba rindiendo era yo, y todavía no lo sabía. Después de esa conversación, algo cambió entre nosotros. No de forma visible. No de esas que se notan enseguida. Fue un cambio interno, silencioso, como una grieta que se abre por dentro y nadie ve desde afuera. Él siguió buscándome. Siguió escribiendo. Siguió diciendo que me extrañaba. Pero ya no hablaba del futuro con la misma ligereza. Las promesas empezaron a volverse abstractas. Menos fechas. Menos detalles. Más, cuando todo se calme. Yo empecé a escuchar esas palabras con otros oídos. Antes las recibía como esperanza. Ahora me sonaban a postergación. Aún así, no me alejé. No porque no pudiera. Sino porque todavía estaba emocionalmente atada a la versión de él que me había mostrado al inicio. Nos veíamos en horarios más extraños. Siempre deprisa. Siempre con la sensación de que el tiempo no nos pertenecía. Una noche me pidió que no encendiera las luces del departamento. Dijo que prefería la penumbra. Yo lo entendí demasiado tarde. Se sentó en el sofá sin quitarse el abrigo. Como si no fuera a quedarse mucho. Las cosas están complicadas, dijo. Más de lo que pensé. No pregunté qué cosas. Ya sabía que preguntar era inútil. Me habló de su padre. De decisiones que no podían revertirse. De compromisos que no se rompen sin consecuencias. No quiero perderte, repitió. Pero esta vez lo dijo como quien pide tiempo. No como quien promete lucha. Yo lo miré con una mezcla de ternura y cansancio. Porque amar así agota. Agota el cuerpo. Agota la mente. Agota la dignidad. ¿Y yo qué hago mientras tanto? Pregunté al fin. Él no respondió de inmediato. Y en ese silencio entendí más de lo que hubiera querido. Confía en mí, dijo finalmente. No puedo darte más ahora. No era crueldad. Era egoísmo envuelto en miedo. Empecé a notar su ausencia en los detalles. Tardaba más en responder. Cancelaba encuentros con excusas vagas. A veces, cuando estaba conmigo, parecía estar en otro lugar. Una tarde lo vi revisando su teléfono con ansiedad. No lo enfrenté. Pero algo en su postura me dijo que ya no era el único mundo que sostenía. Mi entorno empezó a reaccionar. Mis amigas dejaron de bromear sobre mi romance misterioso. Ahora me observaban con preocupación. Te estás apagando, me dijo una, sin rodeos. No es normal vivir esperando. No supe qué contestar. Porque tenía razón. Y porque admitirlo significaba aceptar que yo estaba eligiendo quedarme en una historia incompleta. En mi casa, el ambiente se volvió más denso. Mi madre ya no preguntaba. Eso era peor. Un día me dijo, mientras preparaba la cena, a veces el amor no es lo que parece. A veces solo es costumbre disfrazada.
Sentí que me hablaba directamente, aunque no supiera nada. Las madres siempre saben más de lo que dicen. La presión empezó a venir también de su lado. No de él. De su mundo. Recibí una llamada de un número desconocido. Una mujer se presentó como alguien que quería aclarar ciertas cosas. Su voz era educada. Demasiado educada. No acepté reunirme. Pero colgué con el corazón acelerado. Días después, su hermana apareció en un café donde yo solía ir. No fue casualidad. Se sentó frente a mí sin pedir permiso. Sonrió. No te voy a pedir que te alejes, dijo. No hace falta. Las cosas se acomodan solas. No levantó la voz. No fue agresiva. Fue peor. Él no te va a elegir, continuó. No porque no te quiera, sino porque no puede. La miré, intentando mantener la calma. Eso no te corresponde decidirlo, respondí. Ella sonrió con lástima. No. Pero sí me corresponde avisarte. Pagó su café y se fue. Yo me quedé inmóvil, sintiendo como algo se quebraba por dentro. Esa noche lo llamé. No respondió. Lo volví a intentar. Nada. Cuando finalmente me escribió, horas después, dijo que había tenido un día complicado. No mencionó a su hermana. No preguntó cómo estaba yo. Ahí entendí que ya no estábamos del mismo lado. Él estaba tratando de sostener su mundo. Yo estaba intentando no desaparecer en el intento. Los encuentros se volvieron más intensos, pero más breves. Como si quisiéramos condensar algo que se estaba escapando. Había una desesperación muda en sus gestos. Y una resignación creciente en los míos. Una noche, después de hacer el amor, me dijo, si todo fuera distinto. No terminó la frase. No hizo falta. Yo me levanté de la cama y fui al baño. Me miré al espejo y casi no me reconocí. Tenía los ojos cansados. La expresión de alguien que espera demasiado. Volví al cuarto y me senté frente a él. Dime la verdad, le pedí. Toda. Él cerró los ojos. Respiró hondo. No ahora, dijo. No todavía. Y en ese, todavía, entendí que la verdad existía. Que no era una sospecha mía. Que era algo concreto, pesado, organizado desde mucho antes. Esa noche dormimos juntos, pero separados. No por el cuerpo. Por la certeza. Yo aún no sabía qué era exactamente lo que me ocultaba. Pero ya sentía el peso de algo que no había elegido cargar. Y supe, con una claridad dolorosa, que el verdadero conflicto no había empezado todavía. El conflicto dejó de ser una sensación y empezó a tomar forma concreta. No fue un estallido. Fue una presión constante, como una mano invisible apretando poco a poco. Él comenzó a controlarse más cuando estaba conmigo. Ya no hablaba libremente. Medía cada palabra. Como si alguien pudiera escuchar incluso cuando estábamos solos. Una tarde llegó distinto. No me abrazó al entrar. Se quedó de pie, observando el departamento como si no fuera un lugar seguro. Tenemos que ser más cuidadosos, dijo. Están empezando a preguntar. No pregunté quiénes. Lo sabía. ¿Preguntar qué? Insistí. Sobre ti. Sobre nosotros. La forma en que dijo nosotros fue extraña. Como si ya no supiera exactamente qué significaba. Me explicó que su padre había notado cambios en su rutina. Que había comentarios. Que había sospechas. No quieren un escándalo, dijo. Nunca lo quieren. Pero tampoco toleran errores. Yo me senté frente a él. Lo miré con atención. Era la primera vez que veía miedo real en sus ojos. ¿Y yo soy un error? Pregunté. No respondió de inmediato. Eso también fue una respuesta. A partir de ese día, empezaron las reglas nuevas. No escriturar tanto. No llamar en ciertos horarios. No vernos durante eventos familiares importantes. Acepté más de lo que debería. Porque una parte de mí todavía pensaba que ceder ahora significaba ganar después. Pero él, después, se alejaba cada vez más.
Su madre fue la siguiente en moverse. No me llamó. No me buscó directamente. Envió a alguien. Una mujer mayor, elegante, que se presentó como una conocida de la familia. Pidió verme, solo unos minutos. Acepté porque rechazarla habría sido admitir que tenía algo que ocultar. Y porque, en el fondo, quería entender qué estaba pasando de verdad. Nos sentamos en un lugar público. Ella pidió té. Yo no pude pedir nada. No vengo a amenazarte, dijo con voz suave. Vengo a evitarte problemas. Hablo de diferencias sociales. De expectativas. De futuros ya definidos. No mencionó su nombre. No lo necesitaba. Hay relaciones que existen solo porque nadie las ha detenido todavía, añadió. Pero eso no las convierte en posibles. Yo sentí una mezcla de rabia y vergüenza. No por ella. Por mí. Él me prometió una vida, dije. No soy una aventura. La mujer me miró con una compasión que me dolió más que cualquier desprecio. Él promete muchas cosas, respondió. Pero no decide todas. Ese día volví a casa con una claridad nueva. El enemigo no era solo su familia. Era el sistema completo que él nunca había tenido intención de enfrentar. Cuando lo vi esa noche, no pude fingir normalidad. Le conté del encuentro. Su rostro se tensó. No se sorprendió. Lo están acelerando todo, dijo. No pensé que llegarían tan lejos. ¿Tan lejos como qué? Pregunté. ¿Cómo pedirme que desaparezca? No lo negó. Fue la primera discusión real que tuvimos. No gritos. No reproches exagerados. Frases cortas. Verdades a medias. Miradas que ya no buscaban refugio, sino defensa. Te dije que confiaras en mí, repitió. Y yo te dije que no podía vivir en la sombra, respondí. Nos quedamos en silencio. Separados por algo que ya no se podía ignorar. Después de esa noche, empezó la distancia física. No por falta de deseo. Por miedo. Él se volvió más frío. Más práctico. Hablaba de tiempos, no de emociones. Yo empecé a sentirme como una carga. Como algo que debía resolverse. Su familia avanzaba. Yo lo sentía. Eventos anunciados. Reuniones importantes. Nombres que aparecían una y otra vez. Y entonces volvió a aparecer ella. La mujer del anillo. Esta vez no fue casual. La vi saliendo de un edificio donde él tenía reuniones. Caminaban juntos. No se tocaban. No hacía falta. Esa imagen se me clavó en el cuerpo. Porque no era una amante. No era una aventura. Era parte del plan. Esa noche lo enfrenté. ¿Quién es ella? Pregunté sin rodeos. Él cerró los ojos. Respiró hondo. Es alguien con quien esperan que formalice. No dijo, me voy a casar. No dijo, la amo. Dijo, esperan. ¿Desde cuándo? Pregunté. Desde siempre, respondió. Esa palabra lo cambió todo. Desde siempre. Sentí que el suelo se movía. Que todo lo que había construido en mi cabeza se desarmaba de golpe. Entonces, ¿yo qué fui? Pregunté, casi en un susurro. Él se acercó. Intentó tocarme. Me aparté. Fuiste lo único real, dijo. Lo único que elegí. Pero elegir en secreto no es elegir. Es esconder. Esa noche se fue sin despedirse. Y por primera vez no lo detuve. Porque entendí que el conflicto ya no era entre su familia y nuestro amor. Era entre su comodidad y mi dignidad. Y ese tipo de conflicto siempre tiene un solo final posible. Después de esa noche, entré en una etapa extraña. No era tristeza todavía. Tampoco rabia. Era una especie de espera sin esperanza. Pasaron días sin que él me buscara. No mensajes. No llamadas. Nada. Al principio pensé que era una táctica. Tiempo para calmar las aguas. Tiempo para negociar con su familia. Tiempo para volver con otra promesa mejor armada.
pero el tiempo empezó a sentirse distinto. Más definitivo. Yo seguía con mi rutina, pero ya no era la misma. Todo me costaba más. Levantarse. Responder correos. Escuchar conversaciones ajenas sobre planes, parejas, futuros. Mi cuerpo estaba presente. Mi cabeza no. Un viernes por la tarde lo vi. No me avisó. Simplemente apareció frente a mi trabajo. No sonrió al verme. Eso me dolió más que su ausencia. Tenemos que hablar, dijo. No pregunté dónde. Sabía que no sería en ningún lugar que yo eligiera. Fuimos a un sitio discreto, elegante, impersonal. Uno de esos lugares donde nadie se queda mucho tiempo. Donde las conversaciones no dejan huella. Se sentó frente a mí y apoyó los antebrazos sobre la mesa. Ese gesto me dijo que venía preparado. Mi familia tomó una decisión, empezó. No dijo, yo. Dijo, mi familia. Quieren anunciar el compromiso pronto. Sentí un vacío inmediato. No lloré. No reaccioné. ¿Y tú? Pregunté. Él bajó la mirada solo un segundo. El suficiente. No puedo enfrentarme a todos, respondió. No ahora. Esa frase fue más honesta que cualquier promesa anterior. Me habló de consecuencias. De perderlo todo. De destruir a su padre. De vergüenza pública. Nunca habló de perderme a mí. Te amo, dijo. Pero no puedo elegirte. No levanté la voz. No hice escenas. Entonces no me amas, respondí. Me necesitas. Eso lo golpeó más de lo que esperaba. Lo vi en su expresión. Pero no lo negó. Me pidió que esperara. Que no cerrara la puerta del todo. Que las cosas podían cambiar con el tiempo. El mismo tiempo que ya me había ido quitando todo. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. No supo responder. Ahí entendí algo fundamental. No estaba luchando contra una familia poderosa. Estaba luchando contra un hombre que nunca había aprendido a perder. Me levanté de la mesa. Él me siguió con la mirada, sorprendido. No te vayas así, dijo. No hagas esto más difícil. Me detuve un segundo. Difícil fue amar a alguien que solo sabía prometer, respondí. Esto es solo la consecuencia. Me fui sin mirar atrás. Y por primera vez, el dolor vino acompañado de una sensación nueva. Respeto por mí misma. Pensé que ahí terminaría todo. Me equivoqué otra vez. Porque cuando una familia poderosa siente que algo se les escapa, no se limita a cerrar puertas. Se asegura de que no queden ventanas abiertas. 2 días después, mi madre recibió una llamada. No dijeron quiénes eran. Solo preguntaron por mí. Le hablaron de oportunidades. De trabajos. De conveniencias. Mi madre colgó confundida. Y preocupada. ¿Qué está pasando?, me preguntó esa noche. ¿En qué te metiste? No supe cómo explicarlo. Porque no era algo concreto. Era una red invisible. Poco después, en el trabajo, me informaron que mi contrato no sería renovado. Nada personal. Reestructuración. Todo empezó a cerrarse al mismo tiempo. Como si alguien hubiera dado una orden silenciosa. Y entonces apareció él otra vez. No solo. Nunca solo. Su hermana me llamó. Con una voz amable. Demasiado amable. Queremos hablar contigo, dijo. Para que esto termine bien para todos. Esa frase me heló la sangre. Acepté reunirme. No porque quisiera. Sino porque ya no podía fingir que esto no me afectaba. Nos encontramos en una casa que no era suya, pero se sentía igual. Muebles caros. Silencio controlado. Estaban su madre. Su hermana. Y él. Sentado. Callado. No me miró al entrar. Su madre fue directa. Esto se ha prolongado demasiado, dijo. Y está empezando a generar consecuencias innecesarias. Consecuencias. Como si yo fuera un error administrativo. Me ofrecieron ayuda.
dinero, contactos, un nuevo comienzo. Todo a cambio de desaparecer, de no hablar, de no reclamar. Lo miré a él, esperando algo, una palabra, una defensa. No dijo nada. Y en ese momento lo entendí todo. No había villanos caricaturescos. Había personas que protegían su mundo. Y él era parte de ese mundo, no de mi historia. ¿Esto es lo que quieres?, le pregunté. Levantó la mirada. Y vi vergüenza. Pero no vi oposición. No quiero hacerte daño, dijo. Ya lo hiciste, respondí. Solo que ahora lo estás haciendo consciente. Me levanté. No acepté nada. No firmé nada. No necesito su dinero, dije. Lo único que quería ya lo perdí. Salí de esa casa con el corazón roto, sí. Pero también con una certeza que ya no se movería. El amor que no se defiende en público no merece ser llorado en privado. Y supe, con una calma amarga, que lo peor aún no había llegado. Porque cuando decides irte de una historia de poder, el poder rara vez te deja ir sin consecuencias. Después de esa reunión, nada volvió a su lugar. Ni siquiera lo poco que aún parecía estable. Me quedé sin trabajo en menos de una semana. La carta fue correcta. Impersonal. Llena de palabras que no decían nada. Reestructuración. Cambios internos. Decisiones ajenas. Yo sabía leer entre líneas. Mi madre intentó tranquilizarme. Dijo que encontraría algo mejor. Que estas cosas pasan. Que no era el fin del mundo. No le conté la verdad completa. No porque no confiara en ella, sino porque no quería cargarla con un peso que no había elegido. Pero el miedo empezó a filtrarse en la casa. No por dinero. Por incertidumbre. Las llamadas extrañas continuaron. Siempre educadas. Siempre ambiguas. Personas que ofrecían ayuda. Contactos. Puertas que podían abrirse. Yo rechazaba todo. No por orgullo. Por instinto. Porque aceptar algo de ello significaba quedar atada. Y yo ya había estado demasiado tiempo atada a una promesa falsa. Él no me buscó durante días. Ni para saber cómo estaba. Ni para despedirse de verdad. Eso dolió más que cualquier amenaza. Una tarde lo vi desde lejos. Caminaba con su padre. Traje impecable. Espalda recta. El hijo perfecto. No parecía un hombre en conflicto. Parecía alguien que había vuelto a su lugar natural. Ahí entendí que yo había sido un paréntesis. Intenso. Incómodo. Pero prescindible. Empecé a vender cosas. No porque fuera urgente, sino porque necesitaba sentir que tomaba decisiones. Ropa que ya no usaba. Libros. Objetos que habían sido parte de una vida que ya no existía. Cada objeto que salía de mi casa se llevaba un recuerdo. Y yo aprendía a soltar sin ceremonia. Mis amigas se turnaban para acompañarme. No preguntaban demasiado. Eso también era una forma de amor. No tienes que ser fuerte todo el tiempo, me dijo una. Puedes caer. Pero yo no quería caer. Quería resistir. Una noche, recibí un mensaje suyo. Solo uno. Espero que estés bien. Nada más. No respondí. Porque responder habría sido abrir una puerta que ya me había costado demasiado cerrar. Días después, el compromiso se anunció. No oficialmente. Pero lo suficiente para que todos lo supieran. Fotos cuidadas. Sonrisas medidas. La mujer del anillo a su lado, perfecta para su mundo. No sentí celos. Sentí algo peor. Una sensación de reemplazo absoluto. Como si mi lugar nunca hubiera existido realmente. Fue entonces cuando el golpe más bajo llegó. Me llamaron del banco. Una revisión inesperada. Un problema con un aval que no reconocía. Alguien había usado mi nombre. No de forma directa. De forma inteligente. No podía probar nada. Pero entendí el mensaje.
Ellos podían desarmar mi vida sin tocarme, sin ensuciarse las manos. Esa noche lloré por primera vez sin intentar contenerme. No por él. Por mí. Por haber creído que el amor podía negociarse en un mundo donde todo se compra. Por haber pensado que una promesa susurrada podía más que un apellido. Pensé en irme. Cambiar de ciudad. Desaparecer. Pero algo dentro de mí se negó. No iba a huir como si hubiera hecho algo mal. Al día siguiente, tomé una decisión que no había considerado antes. No iba a pelear. No iba a exponerlos. Pero tampoco iba a quedarme inmóvil. Acepté un trabajo pequeño. Mal pagado. Temporal. No era un retroceso. Era un punto de apoyo. Cada día que salía de casa, me repetía algo en silencio: esto no me define. Una tarde, él volvió a aparecer. Solo. No traía traje. No traía seguridad. Parecía cansado. De verdad. No sabía que habían llegado tan lejos, dijo. Yo no pedí esto. Lo miré sin rabia. Sin esperanza. Pero tampoco lo detuviste, respondí. Me habló de culpa. De noches sin dormir. De cómo todo se le había ido de las manos. Yo lo escuché. Porque escuchar siempre fue mi error. ¿Qué quieres ahora? Pregunté. Que no me odies. Esa petición me pareció pequeña. Casi infantil. No te odio, le dije. Pero ya no me importas como antes. Eso lo destruyó más que cualquier reproche. Me pidió tiempo. Otra vez. Me reí. No con burla. Con cansancio. El tiempo era lo único que te di, respondí. Y lo usaste para construir otra vida. Se fue sin discutir. Sin promesas. Y por primera vez sentí que el poder que tanto me había aplastado empezaba a perder fuerza. No porque yo fuera más fuerte que ellos, sino porque había dejado de jugar su juego. Pero las historias así no terminan cuando una decide salir. Terminan cuando el pasado exige su último pago. Y el mío todavía no había terminado de cobrar. El pasado no volvió como un recuerdo. Volvió como una exigencia. Una mañana, al salir del trabajo temporal, encontré a una mujer esperándome en la acera. No parecía peligrosa. Eso era lo inquietante. Se presentó con nombre y apellido. Abogada. Representante de intereses que no necesitó nombrar. No queremos problemas, dijo. Queremos cerrar ciclos. Esa frase ya la conocía. Siempre significaba lo mismo: rendición elegante. Me habló de acuerdos. De papeles que nunca había firmado. De responsabilidades que, curiosamente, siempre terminaban cayendo sobre mí. No era una amenaza directa. Era una advertencia estructurada. Usted estuvo involucrada emocionalmente con una persona expuesta, continuó. Cualquier declaración fuera de contexto puede generar interpretaciones innecesarias. Interpretaciones. Otra palabra limpia para decir miedo. No he dicho nada, respondí. Y no pienso hacerlo. La mujer sonrió. No con alivio. Con cálculo. Eso esperamos, dijo. Pero a veces el silencio también necesita garantías. Ahí entendí que no querían callarme por lo que sabía. Querían asegurarse de que no hablara por lo que había vivido. Rechacé firmar. Me fui. Esa misma noche, alguien tocó la puerta de mi casa. No abrí. No porque tuviera miedo, sino porque ya había decidido no reaccionar. Los días siguientes fueron una sucesión de pequeñas invasiones. Correos legales. Mensajes ambiguos. Personas que preguntaban por mí sin identificarse. Todo estaba diseñado para cansarme. Para hacerme sentir sola. Para empujarme a aceptar cualquier cosa con tal de que terminara. Pero algo había cambiado en mí. Ya no era la mujer que esperaba mensajes a medianoche. Ya no era la que aceptaba menos para no perder. Mi madre empezó a notar la tensión real. No la emocional. La estructural. Esto no es solo una ruptura, me dijo una noche. Esto es otra cosa. Asentí.
Ellos no saben perder, añadió. Y tú les recuerdas que no todo se compra. Esa frase se me quedó grabada. Un viernes recibí una llamada que no esperaba. Era él. No para pedirme nada. Para advertirme. Mi padre está molesto, dijo. Cree que está siendo imprudente. No he hecho nada, respondí. Justamente, dijo. Eso es lo que no controla. Por primera vez, su voz no tenía autoridad. Tenía miedo. ¿Por qué me dices esto? Pregunté. Porque si esto escala, no voy a poder protegerte. Ahí estaba otra vez. La misma frase disfrazada. Nunca me protegiste, respondí. Solo te protegiste a ti. Colgó sin discutir. Días después, una noticia pequeña apareció en un medio local. Nada escandaloso. Una nota breve. Imprecisa. Hablaba de vínculos inapropiados y riesgos reputacionales. No mencionaba nombres. Pero me describía con exactitud. No me llamaron. No me citaron. Me expusieron lo justo. Fue ahí cuando entendí el movimiento final. Querían provocarme. Que hablara. Que reaccionara. Porque el poder no teme al silencio. Teme al relato que no controla. Esa noche tomé una decisión definitiva. No iba a defenderme públicamente. Pero tampoco iba a dejar que me definieran. Empecé a escribir. No para publicar. Para ordenar. Escribí todo. Fechas. Palabras exactas. Promesas. Reuniones. Nombres. No como venganza. Como memoria. Porque cuando alguien con poder reescribe la historia, la única resistencia real es no olvidar. El miedo empezó a disminuir. No porque el peligro se fuera, sino porque ya no me paralizaba. Un día, la abogada volvió a llamar. Esta vez no atendí. Otro día, el trabajo temporal terminó. No fue una pérdida. Fue una liberación. Conseguí algo nuevo. Pequeño. Honesto. Nada que pudiera interesarles. Y entonces ocurrió algo que no esperaban. Yo seguí adelante. Sin ruido. Sin declaraciones. Sin pactos. Él se casó. Las fotos circularon. La familia sonrió. Y yo no aparecí en ningún margen. Eso los inquietó más que cualquier escándalo. Porque el verdadero peligro para quienes viven de controlar relatos no es la mujer que grita. Es la que sobrevive y no vuelve a mirar atrás. Aún así, quedaba una última conversación pendiente. No con ellos. Conmigo. Porque cerrar una historia de poder no es huir. Es decidir que parte de ella ya no te pertenece. Y yo estaba lista para soltar la última. Pensé que lo más difícil ya había pasado. Me equivoqué otra vez. Cerrar una historia no es olvidar. Es aprender a vivir con lo que dejó. Durante meses me desperté esperando una llamada que ya no quería recibir. No por esperanza. Por costumbre. El cuerpo tarda más que indicando corazón. Empecé a reconstruirme en detalles mínimos. Cambiar de camino para ir al trabajo. Dejar de ir a los lugares donde alguna vez lo esperé. Aprender a sentarme sola sin revisar el teléfono. Cada pequeño gesto era una victoria silenciosa. Mi madre me observaba sin decir nada. Había aprendido que mi proceso no necesitaba preguntas. Solo presencia. Te estás volviendo más fuerte, me dijo una noche. No dura. Más clara. Esa palabra me atravesó. Clara. Porque durante mucho tiempo viví confundida. No por amor. Por manipulación disfrazada de cuidado. Un día me encontré con alguien que lo conocía. Un conocido lejano. Nada íntimo. Me habló de él como si yo no hubiera existido. De su nueva vida. De su estabilidad. De cómo todo había salido bien. Escuché en silencio. Y sentí algo inesperado. Indiferencia. No era alivio. Era cierre. Esa noche entendí que el verdadero final no ocurre cuando alguien se va.
Ocurre cuando deja de importarte lo que haga. Aún así, quedaba una herida más profunda. No tenía su nombre. Tenía el mío. La vergüenza. La vergüenza de haber aceptado migajas. De haberme escondido. De haber dudado de mi valor. Eso no se va con el tiempo. Se enfrenta. Empecé a decir no sin justificarme. A no disculparme por incomodar. A ocupar espacio sin pedir permiso. Al principio fue incómodo. Luego fue natural. Un día, sin buscarlo, me ofrecieron un puesto mejor. No por contactos. No por favores. Por trabajo real. Acepté sin miedo. Sin pensar si alguien se molestaría. Y ahí entendí algo que nadie me había dicho: el poder también se debilita cuando dejas de girar a su alrededor. Meses después, lo vi por última vez. No fue planeado. Estaba en una calle cualquiera. Solo. Me reconoció. Se detuvo. «¿Te ves bien?», dijo. No respondí de inmediato. No porque dudara, sino porque ya no sentía urgencia. «Estoy bien», respondí. Eso fue todo. No me pidió perdón. No lo necesitaba. No me ofreció nada. Ya no podía. Nos despedimos con educación. Como dos personas que compartieron algo que ya no existe. Mientras me alejaba, sentí una paz que no había conocido antes. No era felicidad. Era equilibrio. Comprendí que el dolor no había sido el final. Había sido el precio. El precio de aprender que el amor que se vive a escondidas termina escondiéndote a ti. Que las promesas sin acciones son solo herramientas. Que el poder no se enfrenta gritando, sino retirando tu presencia. Hoy no cuento esta historia para advertir. La cuento para cerrar. Porque hay mujeres que aman en silencio creyendo que eso es paciencia. Y no saben que están entrenando a otros para no elegirlas. Yo fui una de ellas. Y sobreviví. No intacta. Pero despierta. Creí que la historia terminaba cuando dejé de pensar en él. Pero algunas historias no terminan. Se transforman. Con el tiempo empecé a notar algo extraño. Personas nuevas llegaban a mi vida sin saber nada de mi pasado. No me miraban con cautela. No medían mis palabras. No me pedían paciencia. Al principio eso me incomodó. Estaba acostumbrada a justificarme. A explicarme. A reducir lo que sentía para no asustar a nadie. Había aprendido a amar desde la escasez. Y desaprender eso fue más difícil que la ruptura. Una noche, mientras ordenaba papeles viejos, encontré una libreta. La que había usado para escribir todo. Fechas. Promesas. Frases exactas. La abrí con cuidado, como si fuera algo frágil. Leí algunas páginas y sentí algo inesperado. No dolor. Distancia. La mujer que había escrito esas líneas me resultaba cercana, pero ya no era yo. Era alguien que todavía creía que el amor se mendiga si hace falta. Que el silencio puede ser una prueba de lealtad. Que esperar es una virtud. Cerré la libreta. No para olvidarla. Para dejarla en su lugar. Ese mismo mes, una oportunidad apareció de forma discreta. Un proyecto nuevo. Nada espectacular. Nada que prometiera prestigio inmediato. Acepté sin pensar demasiado. Porque por primera vez no necesitaba que algo pareciera importante. Solo necesitaba que fuera mío. El trabajo me devolvió algo que había perdido sin darme cuenta: la confianza en mis decisiones. Empecé a hablar con más firmeza. A sostener la mirada. A no retroceder cuando alguien dudaba. Y fue entonces cuando entendí algo incómodo. Durante mucho tiempo, yo también había colaborado con mi propio borrado. No por debilidad. Por miedo a perder. Aceptar eso fue doloroso. Pero también liberador. Un día, alguien del pasado volvió a mencionarlo. No su nombre. Su historia. Dicen que no está bien, comentó alguien. Que el matrimonio no fue lo que esperaban. No sentí nada. Ni satisfacción. Ni tristeza. Solo una confirmación silenciosa.
Las decisiones tomadas por miedo siempre pasan factura. Esa noche pensé en la mujer del anillo. No como rival. Nunca lo fue. Pensé en ella como alguien que también había sido parte de un acuerdo. Quizás creyó que el poder la protegería. Quizás pensó que sería distinta. No la juzgué. Porque entendí que el verdadero villano nunca fue una persona. Fue una estructura donde nadie ama libremente. Yo había salido de ahí. Eso era suficiente. A veces me preguntan por qué nunca hablé. ¿Por qué no conté mi versión? ¿Por qué no expuse lo que sabía? La respuesta es simple. Porque no quería que esa historia me definiera. El silencio, cuando es elegido, también es una forma de poder. Aprendí a amar de nuevo. No rápido. No con urgencia. Aprendí a observar. A esperar sin desaparecer. A no negociar lo esencial. Y cuando alguien me preguntó qué buscaba ahora, respondí sin pensar: paz. No estabilidad. No promesas. Paz. Porque después de vivir a la sombra de decisiones ajenas, la paz se vuelve una forma de justicia. A veces, en momentos tranquilos, recuerdo aquella promesa. La vida juntos. La casa lejos. El futuro susurrado. No con nostalgia. Con claridad. Fue real para mí. Pero nunca fue posible para él. Y eso ya no es una herida. Es una verdad. Una que me permitió cerrar la última puerta sin rencor. Sin miedo. Sin mirar atrás. Porque algunas historias no se superan. Se atraviesan. Y yo ya estaba del otro lado. Creí que al cruzar al otro lado todo sería más liviano. No fue así. Fue más honesto. La paz no llegó como un premio. Llegó como una responsabilidad. Cuando dejas de vivir reaccionando, empiezas a notar el vacío que queda. Ya no había drama. Ya no había amenazas veladas. Ya no había un apellido que pesara sobre mis decisiones. Y, sin embargo, algo dentro de mí seguía alerta. Como si el cuerpo tardara en entender que el peligro había pasado. Empecé a tener sueños extraños. No con él. Con la casa de su familia. Pasillos largos. Puertas cerradas. Conversaciones que se detenían cuando yo entraba. Me despertaba con una sensación incómoda. No de miedo. De recuerdo. Entendí entonces que el daño más profundo no había sido la traición. Había sido la forma en que me acostumbré a no pertenecer. Eso no se borra con distancia. Se reeduca. Empecé terapia sin decírselo a nadie. No porque me avergonzara, sino porque necesitaba que ese proceso fuera solo mío. Ahí puse palabras donde antes había justificaciones. Aprendí a llamar control a lo que yo había llamado cuidado. Cobardía a lo que yo había llamado miedo. Manipulación a lo que yo había defendido como amor complicado. No fue fácil. Hubo sesiones en las que quise levantarme e irme. Aceptar la verdad también exige renunciar a ciertas fantasías. La más difícil fue esta: él nunca me iba a elegir. No porque yo no fuera suficiente, sino porque elegir implicaba perder privilegios. Y él nunca supo vivir sin ellos. Aceptar eso cerró algo definitivo en mí. Con el tiempo, empecé a notar cambios sutiles. Ya no me disculpaba por llegar tarde. Ya no sentía culpa por decir que no. Ya no explicaba mis decisiones como si necesitara permiso. Las personas reaccionaron distinto. Algunas se alejaron. Otras se acercaron con respeto. Aprendí que no todo alejamiento es una pérdida. Un día, sin buscarlo, alguien me preguntó por mi historia. No con morbo. Con interés real. Hablé. No todo. Solo lo necesario. No me quebré. No me justifiqué. Y al terminar, esa persona dijo algo que me acompañó durante semanas: no te rompieron. Te entrenaron para no volver a permitirlo. Ahí entendí que el dolor también puede educar. Tiempo después, su nombre volvió a aparecer de forma inesperada. Un escándalo menor. Negocios mal manejados. Un silencio incómodo en su familia. Nada público. Nada definitivo. Pero supe,
sin alegría ni pena, que el sistema que lo había protegido empezaba a mostrar fisuras. No pensé en él como castigo. Pensé en él como consecuencia. La vida no cobra de inmediato. Pero cobra. Yo ya no estaba ahí para verlo de cerca. Y eso era parte de mi victoria. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo fijo, me di cuenta de algo simple: no estaba apurada. Durante años viví corriendo detrás de promesas, de explicaciones, de tiempos ajenos. Ese día caminaba sin esperar nada. Y eso me hizo sonreír. Me pregunté quién era ahora. Sin secreto. Sin miedo. Sin alguien decidiendo por mí. La respuesta no llegó como una definición clara. Llegó como una sensación estable. Era suficiente. No perfecta. No completa según los estándares de nadie. Suficiente para mí. Entendí que el poder más grande que recuperé no fue decir que no. Fue dejar de pedir que me eligieran. Porque cuando alguien tiene que esconderte, ya te perdió desde el principio. Y aunque esta historia empezó con una promesa susurrada, terminó con una verdad dicha en voz alta: aunque fuera solo para mí, nunca me prometió una vida juntos. Me prometió lo que necesitaba para no sentirse solo mientras construía otra. Y yo, por primera vez, no me sentí engañada al decirlo. Me sentí libre. La libertad no llegó como un grito. Llegó como un hábito nuevo. Empecé a vivir sin anticipar catástrofes. Sin revisar 2 veces quién podía ofenderse. Sin medir cada palabra como si fuera una negociación. Al principio me sentía culpable. Como si estar en calma fuera una traición a todo lo que había sufrido. Como si el dolor mereciera más tiempo del que ya le había dado. Pero el cuerpo se adapta. Y el alma también. Un día dejé de explicar mi pasado cuando alguien nuevo entraba en mi vida. No por secreto. Por irrelevancia. Mi historia ya no necesitaba contexto para justificar quién era. Me volví más selectiva. No solo con las personas. Con las emociones. Aprendí a detectar ciertas frases. Las promesas vagas. Las explicaciones demasiado largas. Las historias donde alguien siempre es víctima de las circunstancias. Antes me quedaba. Ahora escuchaba y me iba. No con rencor. Con claridad. Mi madre empezó a decir que había algo distinto en mí. No más fuerte. Más firme. Ya no te encoges, me dijo una tarde. Antes sí lo hacías. Esa frase me acompañó durante días. Porque era verdad. Durante mucho tiempo me hice pequeña para encajar en una vida que no era mía. Me reduje para no incomodar un sistema que no pensaba cambiar por mí. Ahora ocupaba el espacio exacto que necesitaba. Ni más. Ni menos. Un viernes por la noche, alguien me preguntó si no tenía miedo de volver a amar. No supe qué responder al principio. Pensé en él. En la casa. En las promesas. En el poder. Y luego pensé en mí. No tengo miedo de amar, dije. Tengo miedo de volver a desaparecer. Y eso ya no va a pasar. Esa fue la diferencia. Empecé una relación distinta. No perfecta. No intensa como una tormenta. Tranquila. Con conversaciones incómodas dichas a tiempo. Con límites claros. Con presencia real. La primera vez que me eligieron sin esconderme, no lloré. No por emoción. Por alivio. Porque entendí que eso era lo normal. No un privilegio. A veces, en momentos inesperados, su recuerdo aparecía. No como nostalgia. Como referencia. Como una línea que ya no estaba dispuesta a cruzar. Supe, por terceros, que su vida seguía siendo complicada. Que el poder exige sacrificios constantes. Que nada alcanza cuando todo es apariencia. No sentí superioridad. Sentí distancia. La distancia justa. Me di cuenta de que nunca quise su mundo. Solo quise que él fuera distinto dentro de ese mundo. Y eso no era amor. Era ilusión. Hoy puedo decirlo sin que me duela. Sin necesidad de justificarlo. Sin necesidad de suavizarlo. Él me prometió una vida juntos mientras vivía otra en secreto.
Y yo acepté porque todavía no sabía cuánto valía una vida elegida a la luz. Ahora lo sé. Y ese aprendizaje no vino del amor correspondido. Vino del amor negado. Porque a veces perder no te quita nada. Te devuelve. Te devuelve la voz. El cuerpo. El nombre. Te devuelve a ti. Y aunque esta historia se alargó más de lo que debió, aunque me costó partes que no recuperé del todo, sé algo con certeza absoluta: nunca volveré a ser el secreto de nadie. Hubo un tiempo en que pensé que todo lo aprendido debía servir para algo más grande. No para vengarme. No para advertir. Sino para no volver a confundirme. Ese pensamiento me acompañó durante meses. No como una obsesión. Como una presencia tranquila. La nueva relación avanzaba despacio. No porque faltara deseo, sino porque ya no necesitaba correr para asegurar nada. La persona que tenía frente a mí no me prometía futuros lejanos. Me ofrecía presente. Y eso, después de todo lo vivido, era revolucionario. A veces me sorprendía esperando el conflicto. El mensaje que no llegaba. La excusa elegante. La distancia repentina. Nada de eso ocurría. Y entonces entendí algo incómodo: no estaba acostumbrada a la calma. Había vivido tanto tiempo en tensión que la estabilidad me parecía sospechosa. Tuve que aprender a quedarme incluso cuando no dolía. Una noche hablé de mi pasado. No como confesión. Como contexto. No entré en detalles innecesarios. No me victimicé. No protegí a nadie. Dije lo que fue. ¿Y cómo terminó? La respuesta fue simple. Eso no tiene que ver con quién eres ahora, me dijeron. Pero explica por qué sabes lo que no quieres. Esa frase me cerró algo más. Porque durante mucho tiempo sentí que debía cargar con esa historia como una marca. Y no era así. Era experiencia. No identidad. En paralelo, empecé a notar cambios en mí que iban más allá del amor. En el trabajo, dejé de aceptar tareas que no me correspondían. En mi familia, empecé a decir cuando algo me dolía. En la vida, dejé de explicar mis límites como si fueran negociables. Algunas personas se incomodaron. Otras se alejaron. Y muchas me respetaron más. Eso también fue una revelación. La gente no se va cuando pones límites. Se va cuando ya no puede usarte. Un día recibí un mensaje inesperado. No de él. De alguien de su entorno. Un saludo breve. Un intento torpe de cercanía. Una frase que decía más de lo que pretendía: siempre fuiste importante. Leí ese mensaje varias veces. No por emoción. Por análisis. Antes, esa frase me habría desarmado. Me habría hecho dudar. Me habría hecho sentir vista. Ahora solo pensé algo muy claro: importante no es suficiente cuando no eres elegida. No respondí. No por rencor. Por coherencia. Esa fue una de las decisiones más pequeñas y más grandes que tomé. Con el tiempo, dejé de revisar mentalmente cada escena pasada. Ya no necesitaba entenderlo todo. Había aceptado lo esencial. Acepté que él no fue un monstruo. Fue un hombre cómodo en un sistema cruel. Acepté que yo tampoco fui ingenua. Fui alguien que quiso amar sin condiciones en un lugar donde todo tenía precio. Esa combinación siempre termina igual. Hoy, cuando escucho historias parecidas, no doy consejos. No digo, sal de ahí. No digo, eso no es amor. Solo escucho. Porque sé que cada quien necesita llegar a su propio límite. Y que nadie aprende antes de tiempo. Si algo cambió definitivamente en mí fue esto: ya no confundo intensidad con profundidad. Ni secreto con intimidad. Ni espera con compromiso. Eso me salvó de repetir la historia. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, pasé frente a un edificio que me recordó a su mundo. Vidrios oscuros. Entradas silenciosas. Gente que entra y sale sin dejar rastro. No sentí nada. Y esa ausencia de emoción fue el cierre más honesto que pude tener. Porque el amor que marcó mi vida no fue el que me prometió todo en voz baja. Fue el que me obligó a hablarme claro a mí misma. Ese amor no vino de él. Vino después.
cuando dejé de traicionarme para sostener una ilusión. Y entendí, al fin, que no todas las historias están hechas para cumplirse. Algunas están hechas para enseñarte a salir. No hubo un día exacto en que todo quedó atrás. Hubo muchos días pequeños en los que elegí no volver. Elegí no responder. No explicar. No justificar lo que ya estaba claro. Con el tiempo, mi vida se llenó de cosas simples. Rutinas que no dependían de nadie. Decisiones que no necesitaban aprobación. Aprendí a reconocerme en el espejo sin preguntarme si era suficiente. Aprendí a no negociar mi lugar. Aprendí que el amor no se demuestra con sacrificios silenciosos, sino con presencia firme. A veces, cuando alguien me habla de promesas, recuerdo aquella voz baja. No con dolor. Con distancia. Entendí que no me falló el amor. Me falló la idea de que debía adaptarme para merecerlo. Hoy no guardo rencor. El rencor ata, y yo ya fui atada demasiado tiempo. Guardo memoria. Y la memoria, cuando es honesta, protege. Si algo quedó de todo aquello fue una verdad sencilla, pero definitiva: quien te ama no te esconde. Quien te elige no te posterga. Quien promete una vida contigo no vive otra en secreto. Yo sobreviví a esa mentira. No salí intacta. Salí despierta. Y eso, aunque dolió, fue el mayor acto de poder que tuve.